Hola amigos, ¿cómo están? Esta es nuestra historia en 5 minutos para el día de hoy. Yo sé que todos ustedes, o muchísima gente ha visto a lo largo del mundo y más en Bogotá y en Medellín, han visto toda esta cantidad de grafitis, cosas que escriben en las paredes y muchísimos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y esta vaina qué es? ¿O por qué lo hacen? ¿O qué significa? Durante unos meses estuve trabajando con personas que estaban con este tema del hip hop y alcancé a conocer muchísimo significado de esto. Bueno, en este tramo que hemos venido haciendo por la ciudad de Sevilla, hoy vamos a hablar de unos grafitis que son bien curiosos, bien interesantes y que vienen de mucho antes que nosotros conociéramos los típicos grafitis en los metros de Nueva York y bueno, en fin, en muchísimas ciudades importantes. Así que hoy vamos a hablar de los grafitis en la ciudad de Sevilla, en algunas paredes, no se pueden perder esta interesante historia. Según la RAE, Vítor o Víctor significa viva o aplauso, pero también letrero escrito directamente sobre una pared o sobre un cartel o alguna tablilla. En aplauso de una persona por alguna hazaña, acción o promoción gloriosa. Suele contener la palabra Víctor o Vítor. Dice la leyenda que por allá en el año 312 en Roma, el emperador Constantino tuvo un sueño en el que se le apareció una cruz y junto a ella las palabras in hoc signo vinces, o lo que es lo mismo, con este signo vencerás. Al día siguiente, el emperador cambió el águila del estandarte imperial por el crismón, obteniendo la victoria en la batalla del Ponte Milvio. El crismón, que fue lo que soñó Constantino, no era otra cosa que las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego, Christos, que significaba el ungido, XP. El crismón o monograma de Cristo había sido el símbolo utilizado por los primeros cristianos cuando el cristianismo estaba perseguido por los romanos. El crismón, por lo tanto, empezaría a ser el signo de protección y de victoria, utilizado por los emperadores y el ejército. Con el tiempo, las letras X y P se transformaron en las letras X y T, como el símbolo de la cruz. Los vítores derivan de este signo romano de la victoria, sustituyendo el monograma de Cristo por las letras V y T, de la palabra latina vitor, que significaría viva. Este anagrama comenzará a utilizarse por los universitarios de Salamanca al menos desde el siglo XV. Salamanca era la ciudad universitaria por excelencia de la España medieval, renacentista y barroca, y usaban esos vítores como herramienta de celebración, propaganda e incluso intimidación. Los vítores no solo indicaban un título académico, también la pertenencia a una clase social acomodada. Para celebrar la obtención del título de doctor, el estudiante lo que hacía era una cantidad de celebraciones y vítores, como se puede entender de esa palabra que hemos venido hablando el día de hoy. Dentro de esos vítores habían una serie de festejos, entre estos una comida para profesores, familiares, amigos, y aunque ustedes no lo crean, también en esa época se realizaba un festejo taurino, así es, los toritos, de donde luego se utilizaría la sangre del toro para poner el signo de Víctor o de victoria. La sangre de toro aportaba el color, claro, para hacer estos grafitis, y para su fijación y durabilidad aplicaban óxido de hierro. Con esto lo fijaban mucho más y duraba muchísimo más, tanto así que aún se conservan en algunos muros en Sevilla. Esta práctica de los vítores se prohibió en el siglo XVIII para evitar los derramamientos de sangre. A esto, en 1857, la ley Moyano quitó a las universidades la facultad de conceder el título de doctorado, algo que solo podía obtenerse en Madrid. Los doctorados volverían a mediados del siglo XX y con ellos se recuperaba simbólicamente la tradición de los vítores fundamentalmente en la Universidad de Salamanca. Tras la Guerra Civil Española, Francisco Franco utilizó el anagrama del Víctor en el desfile de la Victoria el 19 de mayo de 1939, convirtiéndose desde entonces en un símbolo del régimen y la dictadura. Los regímenes dictatoriales de la Europa del siglo XX recurrieron a menudo al simbolismo de Roma en más de una ocasión. En Sevilla, a medida que se han limpiado las fachadas, han ido saliendo a la luz estos grafitis. Se pueden ver en la catedral, en el Archivo de Indias y en el ayuntamiento. Unos los fechan en el siglo XVII, otros en el siglo XVIII y otros a comienzos del siglo XIX, sin que podamos dar una cronología concreta, ni tampoco un origen
o una autoría. Todo apunta a que son vítores como los que se conservan en Salamanca, solo que allí se encuentran principalmente en la universidad. Pero en este caso, los encontramos en edificios emblemáticos de la ciudad que nada tienen que ver con los antiguos edificios universitarios de Sevilla, que ya no existen. El vítor aparecido más recientemente en la ciudad de Sevilla es el de ábside de la Capilla Real, cuyos muros se limpiaron en el año 2018. Como siempre en estos casos surge el debate. ¿Vandalismo? ¿Algo que querían simplemente expresar? ¿Estaban enamorados o llevados y por eso mataban al pobre torito para expresar su amor? No creo que fuera... Bueno, no, sí lo creo. Eran así de idiotas para matar un animal simplemente para expresar su amor. Hay bastantes idiotas de este calibre. Y esta fue nuestra historia en 5 minutos para el día de hoy, los grafitis en la ciudad de Sevilla. No se pueden perder estas interesantes historias. Recuerden, denle like a este contenido, compártanlo. Si ustedes nos quieren apoyar y quieren pautar en este canal para que esto siga saliendo y poder llevarles a ustedes muchas más historias, ya saben, comuníquense con nosotros internamente. Es muy fácil, sencillo y súper económico. No se les olvide también escucharnos en todos nuestros podcasts. Historia en 5 minutos. Toda la historia que quieras, solo en 5 minutos.